soy Carlota Fuenmayor. Bueno, llegamos al último video. Este es el último contenido que vamos a tratar antes de comenzar nuestras prácticas, lo que significa que vamos a ponernos a trabajar. Vamos a hablar de las presentaciones públicas y algunos tips para saber hablar en radio y televisión. Comenzamos. Se entiende por conferencia la presentación de un tema ante un público desarrollado organizadamente, la exposición de una materia que se conoce a fondo. Al igual que toda expresión oral pública, requiere de una forma de inicio, el desarrollo y una forma de finalizar. Son tres partes fundamentales en las presentaciones orales en público. El foro es un término procedente de la palabra latina forum, que originalmente designaba la plaza de Roma en donde se trataban los asuntos públicos y se celebraban los juicios. Posteriormente, se aplicó el término a la parte de fondo de un escenario y por extensión se dice que un foro es el lugar o tiempo destinado a una presentación pública. El Congreso se define como la reunión de personas para deliberar sobre algún asunto de interés para los participantes. El Congreso puede conformarse por discusiones grupales, conferencias, paneles, mesas redondas y todo tipo de presentación pública. Un Congreso puede incluir varios, todos o solo algunos de los tipos de presentación. Mientras que un simposio proviene del término griego que significa banquete. Platón llamó así a uno de sus diálogos, en el cual se desarrolla una discusión entre Sócrates y sus discípulos durante un banquete. Hoy se entiende por simposio esa actividad pública mediante la cual un grupo de expertos desarrolla un tema desde distintos puntos de vista en forma sucesiva y delante de un grupo. El debate o discusión en grupo es una de las técnicas más eficaces de aprendizaje. La base para un debate es la diversidad de opiniones sobre el asunto que se trata, así como la libertad de los participantes para expresar sus puntos de vista. El debate es un recurso valioso para el maestro que trata temas que se prestan a las divergencias como la ética, las ciencias sociales, el panorama internacional, las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Presentamos dos formas de enfrentar el debate, es decir, de actuar cuando uno está en un debate. En primer lugar, podemos escoger defender nuestra tesis, nuestras ideas. Y en ese caso debemos argumentar, definir la tesis que estamos defendiendo. Nuestras respuestas deben ser muy claras y muy concisas, insistir en esa tesis que nos corresponde defender o que nos toca defender o en la que creemos efectivamente y estar seguro que nuestra posición no tiene ningún error, no tiene forma que la ataquen ni cómo puedan atacarla. Es decir, y si conseguimos alguna parte débil de esa posición, pues buscarle la vuelta para poder defenderla sin que la audiencia se dé cuenta de esa debilidad. Ahora bien, las personas que deciden irse por el lado del arte ofensivo son aquellas personas que no están tan seguras sobre la tesis o las ideas que defienden, es decir, que saben que hay algunas inconsistencias, errores, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen estas personas? Pues toman el arte de la ofensiva, es decir, como vemos allí en la lámina, comienzan a hacer una serie de cosas como por ejemplo atacar con preguntas directas, es decir, tratar de poner nerviosos a los otros, a los rivales, por llamarlos de alguna manera. Atacan el argumento principal que presentan, tratan de hacerle caer en contradicciones, haciendo preguntas que van y vienen. En algunos casos, creo que yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, es algo que utilizan, entran en el ataque personal, es decir, en atacar no la tesis que está defendiendo la otra persona, sino ir directamente a esa persona, recordar que en el pasado tuvo algunos errores, etcétera, etcétera. Y por supuesto, es difícil que defienda sus propios argumentos porque no está seguro. La entrevista, que es mi género periodístico favorito, es un instrumento importante para obtener información. Es una forma de comunicación que requiere la presencia de dos elementos, el entrevistador y el entrevistado. Ambas personas hablan y escuchan alternadamente y existe un propósito para realizar este acto comunicativo. En primer lugar, en una entrevista siempre existe una situación bipolar, es decir, que incluye dos partes, aun cuando se entrevista a un grupo o a un equipo. Lo mismo sucede si el entrevistado es una sola persona y los entrevistadores son varios individuos, como es el caso de los reporteros que interrogan a un personaje. En segundo lugar, en una entrevista existe un propósito previo, al menos de parte de una persona, pero probablemente hay un propósito de parte de las dos. Es decir, quien entrevista tiene un propósito al hacer esa entrevista, al llevar a cabo ese acto comunicativo, y quien es entrevistado también tiene un propósito. Por ejemplo,
me conviene entrevistar al cantante del momento. Y a esa persona le conviene que yo la entreviste para dar a conocer su último éxito, su nuevo álbum, la gira, los conciertos, etc. Un tercer elemento consiste en que los participantes escuchan alternadamente. Las entrevistas pueden ser informativas, de perfiles o de opinión. Durante la carrera, ustedes escucharán hablar mucho de la entrevista, pero para nosotros, para comunicación oral, vamos a tomar los conceptos más sencillos. Entonces, la entrevista informativa se trata de aquella entrevista que busca una información. Es el reportero en la calle que acaba de ocurrir un suceso, una noticia, y necesita conocer de la voz de los propios protagonistas qué fue lo que realmente ocurrió allí. Luego, cuando hablamos de una entrevista de perfiles, se trata de conocer la vida, el trabajo, lo que hace una persona en particular. Generalmente hablamos de una persona conocida, de una persona que a quien lo escucha le interesa saber cómo está, qué está haciendo, cuáles son las cosas nuevas que va a presentar. Y por último, cuando hablamos de una entrevista de opinión, generalmente estamos hablando de un experto que nos va a explicar qué sucede con algún hecho noticioso, nos va a profundizar en ese hecho noticioso, busca las causas y las consecuencias que puede traer luego que eso ocurra, etcétera, etcétera. Cuando estamos preparando una entrevista, vamos a dividir en dos las fases de trabajo. En primer lugar, debemos planificar. Toda entrevista debe estar planificada, a menos que se trate de una entrevista informativa, que evidentemente va a ocurrir al momento que ocurre la noticia. Es decir, la vamos a hacer mientras está sucediendo lo que estamos reportando. Entonces, vamos a planificar la entrevista. Vamos primero a determinar cuál es el propósito general. El propósito general tiene que ver con qué queremos conocer nosotros de esa entrevista. Si se trata, por ejemplo, de un cantante, entonces queremos conocer cuál es la gira que va a hacer a continuación. O si se trata de un experto que nos va a explicar, pues nos vamos a concentrar no tanto en el entrevistado y su vida y su experiencia, sino en que a través de esa experiencia él nos va a explicar esa noticia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar para qué estamos haciendo esta noticia. Luego, identificar, por supuesto, quiénes son los invitados. Conocerlos a fondo, hacer la tarea, tener a mano, aunque no lo vayamos a utilizar, datos relevantes del entrevistado. Si seguimos con el ejemplo de una entrevista de opinión, tenemos que saber a quién le estamos pidiendo esa opinión, de manera que, así cuando hablábamos que es importante como oradores que nosotros podamos hacerle saber a nuestra audiencia cuál es nuestra competencia para hablar sobre ciertos temas, en este caso como entrevistadores le vamos a decir a la audiencia cuál es la competencia de ese invitado, debemos conocer la competencia de ese invitado para hablar de ese tema en particular. Determinar los objetivos particulares tiene que ver, una vez que conocemos cuál es el principal, pues también podemos hacer una serie de objetivos particulares de los que queremos conversar. Si bien es cierto que esta entrevista es para dar a conocer las fechas de la próxima gira, también es cierto que esta persona nos puede hablar de otras cosas que pueden interesar a la audiencia. Por supuesto, todo esto va a depender del tiempo en que va a durar la entrevista. Y por último, convertir estos objetivos particulares en preguntas o en temas. Nosotros tenemos que tener en la mesa de trabajo una serie de preguntas o una serie de temas que queremos tratar con el oyente. Es decir, saber exactamente qué es lo que le tenemos que preguntar. Ahora bien, tenemos como entrevistadores que saber escuchar, y eso lo vamos a hablar ahorita cuando conversemos del punto de la realización. Pero vuelvo a las preguntas que tenemos sobre la mesa. Si bien tenemos una serie de preguntas o temas que queremos hablar con nuestro invitado, también es fundamental escuchar la respuesta que nos está dando de manera que podamos repreguntar o llevar la conversación por ahí. Porque pudiera ocurrir que tenemos allí una serie de preguntas y el entrevistado en su intervención nos da una primicia o nos dice algo que no sabíamos o que no teníamos allí. Y resulta que pudiéramos hacer girar el objetivo de la entrevista para concentrarnos en esa primicia o en esa respuesta que nos sorprende y que no debemos dejar pasar. De eso se trata, hacer una buena entrevista. Ahora bien, cuando ya estamos realizando la entrevista, entonces tenemos que asumir ese papel de entrevistador, ese papel
Bueno, en el que debemos escuchar, como les dije hace un ratico, hace unos momentos, escuchar todo lo que nos va a contestar, tratar de que aquella conversación no se convierta en un interrogatorio policial, es decir, yo pregunto, tú contestas, yo pregunto, tú contestas, sino que se trate de una conversación fluida. Siempre debemos tratar con mucho respeto a quien tenemos con nosotros como invitado. Por más confianza que haya, si ustedes piensan que no es correcto tratarlo, por ejemplo, de tú, pues entonces nosotros durante la entrevista lo trataremos de usted con el debido respeto. Es importante también tener en cuenta varias cositas como, una vez que hagamos la pregunta, que ellos nos den su respuesta, no debemos decir, ok, y la próxima semana cuando tú te estés presentando, entonces él nos vuelve a dar su respuesta, nosotros vamos a volver a preguntar, ok, sí, o sea, evitar ese tipo de cosas que finalmente se convierten en muletillas y cortan el ritmo de la entrevista. Debemos también, por ejemplo, no decir a todo lo que nos contesta maravilloso, wow, qué bueno eso que nos estás diciendo. A ver, si efectivamente nos sorprende, no está mal, pero no podemos hacerlo en cada respuesta que nos dé el entrevistado. Entonces, pendiente que la conversación sea precisamente eso, una conversación y no una pregunta-respuesta como un juego de ping-pong. Descubrir y superar las barreras de comunicación tienen que ver con si sentimos que durante nuestra entrevista el entrevistado no se siente cómodo, buscarle la vuelta para que así sea. Por supuesto, superar, preguntar lo más claro posible. Es importante, y esto es un consejo que les doy, no hagan 2 o 3 preguntas a la vez, porque generalmente a quien le preguntamos nos va a contestar la última y no nos va a contestar las otras 2. Yo puedo entender que si tenemos una persona muy importante enfrente, queremos aprovechar el momento para hacerle todas las preguntas, pero debemos tomar esto en cuenta. Entonces deberíamos escoger o conocer cuál es la pregunta fuerte que le queremos hacer. Si podemos repreguntar, estupendo. Luego, cuando vamos a formular las preguntas, es importante no hacer todo un previo a la pregunta. ¿Estaría usted dispuesto, si bien el gobierno va a negociar con el tema de la gasolina? Entonces, luego que habló con Irán y llegaron las 2 embarcaciones que están llenas de gasolina para surtir al país, y una vez que sabemos que no estamos produciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya tú echaste todo el cuento y por supuesto el entrevistado no tiene nada que contestar. La pregunta sería, en el clima de lo que están viviendo los venezolanos con la falta de gasolina, ¿cuál es la propuesta? Punto. Aunque tú conozcas la propuesta, es importante que quien lo diga es el entrevistado, porque el secreto de una buena entrevista es saber que el entrevistado es la estrella, no el entrevistador.